paso, todo aquel tiempo de atravesar el desierto, pues tuvo sus pros, es decir, tuvo sus dificultades. Y vamos a fijarnos en algunas, digámoslo así, rebeldías de personajes importantes del pueblo contra Moisés. Y como contraste, la actitud de Moisés. Vamos a ir al capítulo, en el libro de los Números, el capítulo 12. María y Aarón murmuraban de Moisés por la mujer cusita que éste había tomado, pues en efecto había tomado Moisés por mujer a una cusita. Decían: ¿acaso solo con Moisés habla Yahvé? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Oyó esto Yahvé: era Moisés hombre mansísimo, más que cuantos hubiese en la faz de la tierra. O sea, aquí nos encontramos nada menos que con una rebeldía de Aarón y María, los dos hermanos mayores de Moisés. Recordemos que Aarón era el sumo sacerdote. Dios lo había elegido, nada menos que para la misión de sumo sacerdote. Le ha dado toda la dignidad. Que también María, si se acuerdan, cuando en el Éxodo, en el capítulo 15, hay aquel canto de alabanza a Dios después del paso del Mar Rojo, se habla de la profetisa María. Es decir, María también tenía dones especiales, y fue la que movió y se puso a la cabeza del grupo de mujeres para cantar y alabar a Dios y dar gracias por aquel episodio. Es decir, eran personajes importantes y que Dios, digamos, les había dotado de cualidades y de dones especiales. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Fijémonos que aquí nos encontramos con las miserias humanas que, por desgracia, se repiten con mucha frecuencia. ¿Por qué están descontentos María y Aarón? Fijémonos que en el fondo lo que hay es envidia. El protagonismo de Moisés. Exacto, les molesta el protagonismo de Moisés. ¿Por qué tiene que Moisés ser el más importante si era el hermano menor? ¿Y por qué tienen todos que obedecer lo que diga Moisés? ¿Por qué hay que considerar que Moisés es el intermediario entre Dios y el pueblo? El argumento: ¿acaso no hemos hablado todos con Dios? ¿No hemos escuchado todos a Dios? ¿No somos todos un pueblo que hemos hecho alianza con Dios? Y hay un pretexto, si se fijan en el fondo es un pretexto, que es la esposa de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés se había casado evidentemente con una extranjera, con Séfora? Pero recordemos también que el padre de Séfora era un hombre creyente. Era un hombre que digamos, de un gran equilibrio. Fue el que le dio aquel consejo de que no podía él solo llevar aquello, el llevar la responsabilidad de todo el pueblo, que nombrara personas que les ayudara a juzgar al pueblo en sus problemas. Pero es una extranjera y para ellos es un pretexto para decir por qué le tenemos que obedecer. Y frente a esta actitud de ambición y de envidia de María y de Aarón, fijémonos cómo se nos describe Moisés en el versículo 3. Era Moisés hombre mansísimo, más que cuanto subiese sobre la haz de la tierra. Podríamos decir que aquí tenemos una de las características de lo que es una persona santa. Es un hombre de una gran paciencia porque es un hombre de una gran humildad. Y es un hombre de una gran humildad porque tiene experiencia de quién es Dios y quién es Él. Es decir, era un hombre de Dios. Y por lo tanto, esta actitud mansa y humilde, pues como que les da pie para sentirse más importantes. Pero es muy interesante ver cómo responde Dios. Hay algo que
a ellos les costaba aceptar y que a veces no solo entre ellos, es muy frecuente que ocurra esto, por desgracia. El aceptar la superioridad moral de otros. Porque, de hecho, Dios no nos ha hecho iguales. Y esto es importante que lo aceptemos. Somos iguales en el sentido de que todos somos hijos de Dios. En ese sentido sí. Somos iguales en el sentido de que todos somos muy amados de Dios. Esto es verdad. Pero no podemos olvidar que, como decía San Pablo en la carta a los Corintios, si todos fueran ojos, ¿dónde estaría el cuerpo? Es decir, tiene que haber variedad. Y Dios ha puesto que sea así, como ocurre en nuestro cuerpo físico. Vamos a leer algunos textos que no deja de ser importante. Fijemos en la carta a los Efesios. En el capítulo 12 de la primera Corintios no lo expresa mucho más ampliamente, pero para no extendernos, fijémonos en Efesios 4 y versículos 11 y 12. Y él constituyó a los unos apóstoles, a los otros profetas, a estos evangelistas, a aquellos pastores y doctores, para la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, fijémonos cómo nos dice San Pablo aquí, que en la comunidad, en la iglesia, y por lo tanto igualmente en el pueblo de Israel, pues Dios ha puesto distintas, ha dado distintas misiones a las distintas personas. Y están los apóstoles, están los profetas, están los maestros, y en la carta a los Corintios se nos habla de los distintos carismas que Dios ha repartido. Pero lo importante que nos dice el texto, y que tenemos que tenerlo en cuenta, es que todos esos dones que Dios reparte entre nosotros no son para provecho personal, sino, ¿qué nos ha dicho el texto? Para bien del cuerpo. Fijemos qué nos ha dicho, dice, para la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que el cuerpo como tal cuerpo crezca, necesita toda esa variedad de miembros. Como nuestro cuerpo físico, para que funcione bien, yo necesito manos y pies, sí, y ojos y orejas, pero también necesito corazón. Y necesito otros miembros que quizás no se ven, pero son muy importantes. Y hay que aceptar, y hay que reconocer, y hay que dar gracias a Dios de que existan estos distintos miembros. Que a mí me toca ser, pues qué sé yo, dedo meñique, vale, pero tiene una función el dedo meñique, que es importante también, porque si no, el cuerpo no está completo. Yo recuerdo que en una ocasión estaba explicando esto de los distintos miembros, y María Benedicta hablaba de que en nuestro cuerpo pues, es más importante el corazón, evidentemente, que el dedo meñique, pero sin el dedo meñique no está el cuerpo completo, y esta religiosa que era organista decía, sí, es que sin el dedo meñique no llego a los octavos. O sea, necesitamos, todos somos necesarios, y todos somos importantes, y todos tenemos que valorar los dones que los demás también reciben, porque todo está en función del bien común. Pero a veces esto no es fácil, quizás todos querríamos ser cabeza o todos querríamos ser corazón. Pero fíjense lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Por la gracia que me ha sido dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os sobreestiméis más de lo que conviene estimaros, sino estimaos moderadamente, cada uno según Dios le repartió la medida de la fe. Captamos, o sea, no nos sobrevaloremos, no nos creamos los protagonistas y los más importantes, no. Reconozcamos los dones que Dios nos ha dado, porque sí, quien diga que no tiene ningún don, pues no es verdad. Y en el fondo podríamos decir que es una ofensa a Dios. Todos tenemos dones. Valoremos y agradezcamos los talentos y los dones que hemos recibido. Pero no nos creamos los más importantes, no nos sobrevaloremos. Es Dios el que valora.
Es decir, nos encontraríamos con aquel texto que se repite tantas veces, esta idea que se repite tantas veces en el Nuevo Testamento, que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humildad es una virtud muy importante para un creyente. Sin la humildad es imposible ser santo. Por eso se nos ha dicho de Moisés que era mansísimo, más que ningún otro. Volvemos al capítulo 12 y los versículos ahora 4 al 8. Y dijo luego a Moisés, a Aarón y a María: id los tres al tabernáculo de la reunión. Una vez allí descendió Yahvé en la columna de nube, y poniéndose a la entrada del tabernáculo llamó a Aarón y a María. Salieron ambos y les dijo: oíd mis palabras. Si uno de vosotros profetizara, yo me revelaría a él en visión y le hablaría en sueños. No así a mi siervo Moisés, que es en toda mi casa el hombre de confianza. Cara a cara hablo con él y a las claras, no por figuras, y él contempla el semblante de Yahvé. ¿Cómo pues os habéis atrevido a difamar a mi siervo Moisés? O sea, aquí tenemos cómo es Dios mismo que de alguna manera les hace que se den cuenta que es un error tremendo el que están haciendo. Y nos dice, fijémonos que lleva a los tres que estaban en discusión a la presencia de Dios. Es importante este detalle, se fijan. Es Dios el que da la autoridad a cada uno. Pues vamos ante Dios. Y Dios, de alguna manera, Dios manifiesta a Aarón y a María la diferencia que hay entre las demás personas a las que Dios, digamos, se vale de ellas para llevar luz o ayuda, lo que sea, al pueblo, y la situación de Moisés, que es del todo distinta. Con un profeta, dice, Dios le habla a través de sueños, a través de visiones, pero no así con Moisés. Moisés es el hombre de confianza, el hombre con quien Dios habla cara a cara. Recordemos que esto no lo hemos encontrado en otras ocasiones. Pues entonces, ¿cómo se entiende esto? Porque si el Señor no puede ser visto, si Dios no puede ser visto. A ver, es que hablar cara a cara no quiere decir que viera a Dios. Recordemos que ya habíamos encontrado uno de estos días pasados que quiso contemplar a Dios y Dios le dijo que vería su espalda, ¿os acordáis? Es una manera gráfica de decir, tendrá una experiencia extraordinaria de la bondad de Dios, de la santidad de Dios, pero verle cara a cara no le puede ver. El Evangelio de San Juan nos dirá, en el capítulo 1, que el único que ha visto a Dios es Jesucristo. Bien, por lo tanto, Dios le hace ver a Aarón y a María que esa actitud suya no tiene sentido, que son unos envidiosos y que no se pueden comparar con Moisés, que es el hombre de confianza, el intermediario realmente escogido por Dios, preparado por Dios y que él ha correspondido entre Dios y los hombres, tipo y figura de Jesús, que será el intermediario definitivo. Tenemos que terminar, versículos 9 al 15. Y encendido en furor contra ellos fuese Yahvé. Apenas se había retirado del tabernáculo la nube, apareció María cubierta de lepra como la nieve, y miró Aarón a María y la vio cubierta de lepra. Dijo entonces Aarón a Moisés: oh mi Señor, no eches sobre nosotros el peso de nuestro pecado, neciamente hemos obrado, hemos pecado, que no quede como el abortivo, que sale del vientre de su madre ya medio consumido. Clamó entonces Moisés a Yahvé: si su padre la hubiera escupido en el rostro, ¿no quedaría por 7 días llena de vergüenza? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá. Fue pues María echada fuera del campamento y el pueblo no se movió hasta que hubiera tornado. Tenemos por consiguiente, fijémonos aquí, cómo Dios de una manera visible les hace ver el pecado que han cometido. Y quizás podríamos preguntarnos, ¿y por qué la que queda leprosa es María y no es Aarón? Y aquí vemos cómo, no olvidemos lo que significaba la lepra entonces, era como una maldición.
El leproso no podía vivir en la comunidad, tenía que vivir aislado. Por lo tanto, una persona que ha quedado leprosa es una persona que ha quedado totalmente desacreditada, porque tenían la idea de que todo era consecuencia de un pecado. En realidad, en este caso fue así. Por lo tanto, esto habría encajado mal con el que era el sumo sacerdote. Por lo tanto, Dios respeta, no respeta la buena fama, por decirlo así, del que ha de ser sumo sacerdote, en bien del pueblo, pero le da un gran susto y le hace reflexionar y darse cuenta de su gran pecado, de él y de María. Y tiene que reconocer la superioridad moral de Moisés. Aquí nos encontramos una vez más con esa actitud mansa que se nos ha dicho de Moisés. Moisés no conserva ningún tipo de rencor hacia ellos que le han estado, porque podemos imaginarnos que esto no fue cuestión de momento, sino que Aarón y María estarían hablando en el pueblo contra Moisés pues unas cuantas veces, cuando finalmente se decide hacer este juicio, por decirlo así, que Dios decida, ¿no? Pero Moisés olvida, es un hombre que perdona. Fijémonos cómo aparece claramente como tipo y figura de Jesús. Y por lo tanto intercede ante Dios y pide que Dios cure a María. Pero ciertamente Dios perdona, Dios la cura, pero observemos una vez más, y esto es muy frecuente verlo en la Biblia, que el pecado tiene secuelas. Y de hecho María quedará curada, pero tendrá que estar 7 días fuera del campamento. De esta manera, de alguna forma, reparar pues este pecado que han cometido. Y que además les servirá para que no se lo olvidan tan fácilmente. El pueblo pues espera los 7 días, y pasados estos 7 días, digámoslo así, de penitencia, de reparación de María y de alguna manera también en nombre de Aarón, pasados los 7 días, de nuevo se reincorpora en la sociedad y pueden continuar. Podemos pensar que posiblemente este episodio, tanto a María como a Aarón, les sirvió para darse cuenta de quién es quién y que Dios escoge a quien quiere. Porque claro, es que pensemos en aquel momento la importancia que tenía en una familia el mayor. Moisés era el menor, era el más pequeño. Pero Dios no tiene por qué atenerse a nuestros criterios. Dios escoge a quien quiere. Y escogió a Moisés. Y por lo tanto, y además Moisés correspondió realmente, porque también escogió a Aarón y no correspondió. Al menos tuvo fallos muy grandes. Se olvidó entonces de que indujo al pueblo a la idolatría, haciendo el becerro de oro, que esto había sido anterior, evidentemente. Pero es muy fácil el que se cree superior a los demás disculpar sus fallos y olvidarlos. En cambio, de los del otro no se olvida. Como ven, una vez más, como dice San Pablo, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza.